gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y una vez más con ustedes trayéndoles alguna cosa interesante que les sirva y que haya pasado por mis manos, ya sea por algún libro o por las redes sociales, pero que sea bueno de rescatar y de traérselos para poder reflexionar y ver si algo de lo que nosotros acá planteamos resuena en sus vidas. Así que, bueno, la propuesta es esa. Con respecto bueno, a la gente que todavía o llega por primera vez al canal, les cuento que este canal se llama Compartiendo Experiencias. Así lo llamé desde el primer momento y la verdad no me arrepiento. Mi idea es traerles un video semanal de algo que nos ayude a vivir, de psicogenealogía, que nos ayude a encontrar cosas en nuestro clan, en nuestros antepasados, en nuestro entorno, ayudarnos a vivir de otra manera, darnos cuenta, la autoayuda, el autoconocimiento que es tan importante para nosotros. Por eso les decía que el compartiendo experiencias me da mucha satisfacción porque voy encontrando muchas cosas que no quisiera que se olvidaran o no quisiera que quedaran sin que mucha gente lo viera. Entonces los rescato y los publico. Eso me llevó a que tuviera mucho material y tuviera también que agrandar, digamos, la frecuencia. Entonces, a veces les pongo 2 videos hasta 3 videos semanales. Mi idea no es aburrirlos, pero sí hacer que esos videos no se pierdan y que ustedes los vean, o artículos que también leo, fracciones de libros, hojas, no voy a capítulos, pero sí cosas en los libros que son merecedoras de rescatarlas y, bueno, plantearlas acá. Ese es mi función, lo que encontré para transmitirles a ustedes, cosa que me llena de orgullo, me da mucha satisfacción estar acá. Hace ya 2 años que estamos y realmente me gusta. Lo hago con mucho, mucho amor. Por eso, si sos nuevo, te pido que te registres, que te suscribas al canal, es completamente gratis. Así que bueno, eso ayuda a que los algoritmos de YouTube vea que mucha gente está interesada en estos temas y los vaya reproduciendo de manera de que llegue a más gente. Así que cuento contigo para eso. También que le des un like al video si te gusta. Y bueno, sin más, te voy a decir que vayas a los otros videos, hay muchos, hay más de 150 videos tratando diferentes temas. Yo empecé con la psicogenealogía, me pareció un tema sumamente importante, un tema que deberíamos todos conocer nuestro árbol genealógico, saber de dónde venimos. Tenemos un 50% padre, un 50% madre, conocer a nuestros abuelos, saber de dónde vinieron, bueno, toda su vida, que es muy importante a lo largo de nuestra vida, saber de dónde vinieron ellos también. Hago mucho hincapié sobre esas cosas, pero también hay cosas para el autoconocimiento, también hay videos de autoayuda, hay videos solamente de hacernos reflexionar, para hacer ejercicios, bueno, muchísimas cosas. Así que yo los invito a que revisen el canal y encuentren alguna cosa que les vaya bien o que les resuene con su vida, con lo que están haciendo, con lo que les pasa, si están mal, si tienen alguna situación difícil. Bueno, allí debe de haber muchas cosas que espero les sirvan. En definitiva, bueno, lo que les quería hablar un poco hoy para que este video no sea solamente
digamos, de presentación, aunque la presentación ya es a mucho tiempo de estar acá, es un poco ver, bueno, qué es lo que a veces nos hace sentir que tenemos patrones repetidos. Les cuento que en estos días he hablado con una persona, una clienta, que me planteó la idea de querer solucionar en parte lo que ella identificaba como patrones repetidos en su familia y que ella quería cortar. Empezamos charlando, me habló de su mamá, de que, bueno, casualmente ella vive en este país, Uruguay, y la mamá vive en otro país, que justamente la había llamado, y que ella tenía un dolor en el hombro, y la mamá también tenía un dolor en el hombro. Después hablamos un poco más y me decía que la mamá era médica y que ella iba a estudiar medicina. Bueno, no, me empezó a hablar así. Y yo lo que fui preguntando es si esas, o sea, ella no estaba copiando un dolor en el hombro. Además no sabía que su mamá tenía un dolor en el hombro hasta que habló con ella y las dos tenían un dolor en el hombro. También le pregunté, por ejemplo, sobre la carrera que ella iba a emprender, que era la carrera de medicina, su mamá era médica, y le dije si, le pregunté si ella en realidad hacía la carrera de medicina porque su mamá era médica o si realmente le apasionaba la medicina. A lo que ella me dijo que sí, que ella le apasionaba la medicina. Le digo, bueno, entonces no es una copia, porque hay que diferenciar un poco también qué es lo que yo voy a copiar de mi mamá, por ejemplo, en este caso, pero si no me perjudica, si no estoy sintiéndome mal con lo que estoy copiando, es porque me gusta, porque me llena el alma, porque, bueno, a ella le gustaba. No es lo mismo de que los padres a veces, como antes, y ahora algo hay de que los padres como dicen, tenés que ser por ejemplo, médico como tu padre, o se sienten como un poco presionados en ese caso porque de repente el papá es médico, el abuelo es médico, y antes era también, el tío es médico, entonces él tiene que ser médico porque su familia son médicos. Entonces, eso ya es diferente. Ahí sí hay que cortar un patrón, siendo que él no se siente que sea un médico porque le gusta la medicina, sino porque hay un patrón familiar que le dice que él tiene que ser médico porque sus antepasados fueron médicos. Entonces, este tema que surgió en esta conversación me dio para darles un poco esta idea de cómo a veces nos sentimos bueno, en este caso esta persona se sentía copiando cosas y quería cortar con esos patrones, pero no es para cortar una cosa que a uno le gusta y está solamente porque decir, a mí me gusta lo mismo que a mi mamá, entonces no, pero como ella lo sigue, yo no lo voy a seguir porque es una copia. No, si a vos te gusta, si uno sabe que es la pasión de uno, no importa eso, que al contrario, es algo beneficioso. Entonces, bueno, después seguimos un poco charlando y había un poco también de enfermedades en la familia paterna que se repetían y bueno, que ese tipo de cosas sí quería cortarlas, a lo que yo le dije, bueno, eso sí se debería de hacer con alguna técnica, algún tratamiento, con algún tratamiento, no, con alguna terapia o alguna otra técnica que nos permita saber también con datos fehacientes de cuál fue esa enfermedad que se repitió,
cuáles fueron las vidas de esas personas, qué sufrieron en sus vidas, cada una de ellas, porque había varias. Entonces, bueno, ese era como otro tema y abordarlo de otra manera. Entonces da para separar un poco lo que son patrones repetitivos, conscientes, queridos y no queridos. Por lo pronto eso. Y los otros, bueno, dejarlos para otro tipo de tema, otro tipo de análisis en realidad. Así que bueno, yo espero que les haya servido esta charla. Hoy no fue eh, muy formal, fue más informal que otra cosa, pero bueno, fue algo que se me presentó en la semana y quería también expresárselos porque puede haber alguien que esté pasando por una situación similar. El conocimiento, el tener el conocimiento de lo que nos pasa, de saber si nos gusta, si no nos gusta, si estamos repitiendo o si estamos suponiendo que estamos copiando algo, pero no estamos copiando. O sea, poner las cosas en claro, tener las cosas en claro. Y para eso se necesita autoconocerse, autovalorarse, pensar bien qué es lo que nos mueve a hacer ese tipo de cosas y ahí definir si realmente es un patrón repetitivo que nos moleste, que nos haga sentir mal o por el contrario, algo que nos haga sentir bien. ¿Ah? Así que bueno, a los que hayan llegado hasta acá les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Los vuelvo a incentivar para que se suscriban al canal. Eso ayuda muchísimo a quienes estamos de acá, de este lado. Le den el like al video. Digan algo, si quieren comentar, si quieren plantear algo, háganlo en los comentarios. Yo estaré respondiendo lo que pueda con muchísimo gusto a todo el que me pueda decir algo, quiera decir algo. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y los veo pronto. Mis mejores vibras para ustedes. Chao, que pasen lindo.